Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. Nuestro Dios siga derramando sabiduría en cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les invito a que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, en este hermoso amanecer, nos acercamos delante de tu divina presencia, Padre Celestial. Primeramente, te doy gracias, Padre, por el privilegio de la vida. Gracias, mi Señor, por tus bendiciones derramadas sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por todas esas provisiones, Señor, que jamás faltan en nuestra mesa. Padre Celestial, en este momento, en esta hermosa mañana, vengo delante de ti, mi buen Dios del cielo, a suplicarte, Padre Santo, que nos proveas de sabiduría, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, para llegar a la comprensión de tu palabra. Gracias, mi Dios, por tener el privilegio de compartir tu palabra. Ilumíname, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Solo tú puedes, Padre Santísimo, quebrantar nuestros corazones, Padre. Padre, nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos, para que tú seas guiándonos en este momento. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, seguimos con el libro de Marcos, con el tema principal, Marcos el ayudante que escribió un evangelio. Estamos ya en la 12ª semana, mis amados hermanos, con el subtema, el ministerio de la pasión del Hijo de Dios, sacrificio supremo de Jesús, rechazado y crucificado. Nuestro tema en esta hermosa mañana, jueves 3 de octubre del 2024, mis amados hermanos, se titula Jesús instituye la cena del Señor. Amén. Nuestro texto bíblico lo encontramos, mis amados hermanos, en Marcos 14 del 22 al 26, y nos dice así. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Amén. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, cuando leemos en las Sagradas Escrituras la institución de la Cena del Señor, mis amados hermanos, nos damos cuenta que Jesús instituyó la Cena del Señor. Jesús mismo instituyó esa celebración o memorial o conmemoración como un recuerdo tangible, mis hermanos, del nuevo pacto establecido por Él. Recordemos que el aposento alto, mis hermanos, era un espacio utilizado para la adoración, la enseñanza y la comunión entre los creyentes. Es por eso que el aposento alto es un lugar que menciona la Biblia, mis hermanos, ya que ocurrieron varios eventos claves en la vida de los discípulos de nuestro Señor Jesús. Desde la última cena, mis amados hermanos,
Mis hermanos, en el aposento alto hubieron manifestaciones del poder de Dios. Podemos apreciar la importancia simbólica y espiritual, mis hermanos, del aposento alto en el contexto cristiano. Mis hermanos, Juan es el único entre los 4 evangelistas que cubre detalladamente lo que ocurrió en el aposento alto, dedicando 5 capítulos completos. Marcos cubre solamente 2 eventos, mis amados hermanos, del aposento alto, en forma breve también. Marcos se concentra en la traición de Judas y en la cena del Señor. En 5 versículos compactos nos comparte lo que Jesús hizo para instituir la cena del Señor. Un mandato divino, mis amados hermanos. En el primer acto, nuestro Señor Jesús, en la cena del Señor, mis hermanos, involucra el pan. Y nos dice, tomó el pan, y al tomar el pan, mis hermanos, en su mano, simboliza que fue un acto voluntario el de nuestro Señor Jesús. La vida de Jesús estaba en sus manos, mis hermanos. No tenía que morir, murió voluntariamente. Hay una alabanza, mis hermanos, tan hermosa que me hizo recordar al leer estas palabras, que Él no tenía que morir. Él no tenía que morir porque Él no tenía ningún pecado, mis amados hermanos, y mucho más en la forma que Él murió. Hay esa alabanza tan hermosa, mis hermanos, que nos quebranta al comprender que Él murió por salvarnos. La letra de esta alabanza nos dice, mis hermanos, y por darme la vida, Él quiso morir, en su cruz mi pecado clavó. Una pequeña estrofa de esa alabanza, mis amados hermanos, que ¿quién de nosotros no ha derramado sus lágrimas al entonar esta alabanza en la cena del Señor, mis hermanos? Esta alabanza nos quebranta el corazón, mis hermanos. Solo cuando la estamos entonando, el sacrificio que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo por salvarnos a nosotros los pecadores, mis hermanos. Juan 10 nos dice en el versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice su palabra. En este mismo capítulo y en el versículo 17 nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. En el versículo 18 nos dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Unos versículos tan claros, mis amados hermanos, que no tenemos por qué dudar lo que es nuestro Dios, el poder que tiene, mis hermanos. En segundo acto, al tomar el pan, nuestro Señor Jesús dio gracias, mis hermanos. Dio gracias a Dios por liberación y provisión, por la seguridad de la vida. Y siguiendo en el tercer acto, al tomar el pan, Jesús partió el pan, mis hermanos. Esto simboliza que su cuerpo fue roto, es decir, sacrificado para la liberación del hombre, mis hermanos. Isaías 53:5 nos dice, mis hermanos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, mis hermanos, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, este acto fue tan significativo que la iglesia primitiva a veces llamaba la cena del Señor
la llamaba el partimiento del pan. Mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos paz, ¿por qué tenemos paz, mis amados hermanos? Es por lo que nuestro Dios fue molido por nuestros pecados y con ese castigo que Él recibió, mis hermanos, nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice su palabra. En Hechos 2:42 nos dice, mis hermanos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí nos lo demuestra que así fue en el tiempo antiguo, mis hermanos, que quedó eso como quien dice en la mente, quedó eso en la mente de ellos, que es por eso que él le llamaban el partimiento del pan a la cena también. Y en sus oraciones, dicen. En el Antiguo Testamento, el pan partido, mis hermanos, simbolizaba el sufrimiento de los israelitas. Eso es lo que significaba, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento, el sufrimiento de los israelitas, porque recordemos cuánto sufrieron ellos para poder salir de Egipto. Ahora en el Nuevo Testamento, mis hermanos, el pan debía ilustrar el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11:24 nos dice, mis hermanos, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén, mis amados hermanos. Amén, dice, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo pide que nosotros lo hagamos, mis hermanos. Haced esto en memoria de mí, dice su palabra. Y es por eso que también nos lo dice aquí, nos lo dice en 1 Corintios 11:25. Nos dice, asimismo tomó también la copa, en memoria de mí, dice, dice su palabra. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús dio el pan a los discípulos para que lo comieran. Las palabras, tomad, comed, esto es mi cuerpo, significa que la persona debe tomar y recibir a Cristo, mis hermanos, en su vida. El momento en que una persona toma y recibe a Cristo, mis hermanos, ese momento es de la redención. Ese momento es el que debe ser recordado en esta ordenanza, mis hermanos. Nadie da la vida por alguien, mis hermanos, porque es imposible. El único que dio su vida por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Al recordar que somos pecadores, mis hermanos, pero nuestro Dios nos ha provisto un Salvador de todos nuestros pecados. Y al recordar a nuestro Señor Jesucristo, cuyo cuerpo fue partido por nuestros pecados, mis amados hermanos, su ser completo sufrió el castigo. Al considerar nosotros, mis hermanos, al tomar la cena, debemos dar una profunda reverencia, fe y acción de gracias cuando comemos, mis amados hermanos, cuando nosotros comemos simbólicamente el pan, mis hermanos, ese pan sin levadura, mis hermanos, que simboliza su cuerpo. En Mateo 26:26 nos dice, mis hermanos, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Simbólicamente, mis amados hermanos, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el pan. En Juan 6:50 nos dice, mis amados hermanos, este es el pan que desciende del cielo,
para que el que de él come no muera. No muera. En el versículo 51 nos dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Amén. En el segundo acto, mis amados hermanos, en la cena del Señor, ya aquí involucra la copa, mis hermanos. Y nos dice, al involucrar la copa en el primer paso que da, nos dice, toma la copa en sus manos, mis hermanos. Nuevamente Jesús está enseñando que su muerte sería voluntaria, mis hermanos. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mis hermanos. Recordemos, mis amados hermanos, que nuestro Dios tiene el poder para poner y tiene el poder para volver a tomar la vida. Mis hermanos, el segundo paso que dio fue dar gracias. La bendijo también. Dio gracias a Dios por la liberación a través del sacrificio, mis hermanos. Dio la copa, entregándola a sus discípulos, y todos bebieron de ella. Mis hermanos, aquí nuevamente Jesús estaba diciendo que Él tiene que llegar a ser parte del mismo ser del hombre, si queremos ser liberados, mis hermanos. Mis hermanos, la palabra dio, que la dimos cuando nos dice que dio la copa, la palabra dio en griego, mis hermanos, edoken. Esta palabra en griego está en tiempo de aoristo. Esto significa que Cristo dio la copa una vez para siempre. Así como Cristo murió una vez, mis hermanos, y solamente una vez, mis hermanos, en esto está indicando que el verbo en tiempo aoristo es definido como un evento en su totalidad, de una vez y para siempre, o un evento de principio a fin. Como nosotros podemos, para mejor comprensión, esto tiene validez en todo tiempo, mis hermanos, en el pasado, presente y futuro. Así es, mis amados hermanos. En Romanos 6:10 nos dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Amén, mis hermanos, porque nos dice este versículo tan hermoso, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Ahora pongamos atención en esto. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Amén, mis amados hermanos. El hombre, mis amados hermanos, participa de su muerte una y solamente una vez. En este mismo capítulo lo leemos, mis amados hermanos, en el versículo 6 está. Porque nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así es que, por eso es que solo una vez, porque nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con nuestro Dios, mis amados hermanos. Él dio su vida por salvarnos a nosotros y de todos nuestros pecados, mis amados hermanos. Por eso es que nos dice que murió al pecado. Ya no tiene que haber pecado, porque murió una vez por todas, dice su palabra, mis hermanos. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, mis hermanos, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cuarta que hizo nuestro Señor
Jesús identificó a la copa, mis hermanos, con su sangre, su sangre del nuevo pacto, porque así nos dice. Jesús identificó a la copa con su sangre del nuevo pacto. Quiso decir que su sangre establecía un nuevo pacto con Dios, mis hermanos. Su sangre daba lugar a una nueva relación entre Dios y el hombre. Esta es mi sangre, dijo, la que vertió, mis amados hermanos, de su cuerpo. Se convertiría en la señal, el símbolo del nuevo pacto, mis amados hermanos. Su sangre tomaría el lugar del sacrificio de los animales. Un nuevo pacto, mis hermanos, con su sangre, el sacrificio de su vida. Establecía un nuevo testamento, un nuevo pacto entre Dios y el hombre. La fe en su sangre, en su sacrificio, es el camino para que ahora el hombre, mis hermanos, se acerque a Dios. Apreciemos, mis amados hermanos, ese amor de nuestro Dios tan genuino, mis amados hermanos, que nadie puede tener ese amor como nuestro Señor Jesucristo. Antes, mis amados hermanos, bajo el Antiguo Testamento, la persona que quería estar en buena relación con Dios se acercaba a Él por medio del sacrificio de la sangre de los animales, recordemos, mis amados hermanos, pero tenía que hacer un animal no tuviera ningún impedimento, que fuera un animal sin ninguna otra cosa que no fuera aceptable, como dice su palabra, lo hemos leído, mis hermanos. Pues por medio del sacrificio, mis amados hermanos, de la sangre de los animales, era que ellos, por medio de ese sacrificio de la sangre del animal, se acercaban a nuestro Dios. Ahora, bajo el Nuevo Testamento, el creyente, mis hermanos, cree, porque así creemos, mis hermanos. Cree que Dios lo acepta por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, mis hermanos. Jesús dijo esto: mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Lo leímos, mis amados hermanos, en el versículo 24 de nuestra lectura bíblica. Mis hermanos, los pecados son perdonados, entonces nosotros somos aceptables ante Dios. Si creemos que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros. En Efesios capítulo 1, verso 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su corazón. Oh, mis hermanos, qué hermoso versículo, porque nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su corazón. Sin duda, mis hermanos, con tanto amor de nuestro Padre, que nuestro Dios nos tiene, nos ama, mis amados hermanos. En 1 de Juan 2, 1, 2 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro Dios, mis amados hermanos, no hace acepción de personas. Amén. Es un gran ejemplo que nuestro Dios nos da, que Él no hace acepción de personas, mis amados hermanos. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice su palabra, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero,
porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Amén. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Lo hemos leído en Juan 6, del versículo 54 a 58, mis amados hermanos. Vemos aquí en el tercer acto de la cena del Señor, mis amados hermanos, la entrega de dos promesas. Había la promesa de un reino glorioso, que nos lo dice en Mateo 19:23, mis amados hermanos. En Mateo 19:23 y 24. Y dice a la letra, mis hermanos, 19:23 al 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil para para pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso es lo que dice su palabra, mis amados hermanos. Y en el versículo 24 nos dice, que no es más fácil, dice, que pase un camello en el ojo de una aguja. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, porque solo Dios sabe por qué es que nos da esa ilustración. Había la promesa de una celebración gloriosa, mis amados hermanos, que esa también lo vemos en Mateo 22, del 1 al 14, mis hermanos. Ambas promesas están basadas en el cuerpo y la sangre de Cristo, mis hermanos. Y ambas promesas fueron dadas a la persona que participa del cuerpo y de la sangre de Cristo. Jesús, mis hermanos, prometió que llegará un día en que todos los auténticos creyentes se sentarán con Él en el reino de Dios. Tendrán su lugar en la gran boda del Cordero, mis amados hermanos. Oremos, seamos fieles a nuestro Dios, busquemos esa fidelidad como Él la tiene para nosotros, mis hermanos. Pidamos en oración que nuestro Dios nos ayude, porque ¿quién no quiere estar en la gran boda del Cordero, mis hermanos? Es la promesa de la perfección, de vivir por siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra. Es estar sentados con Cristo en el glorioso reino de Dios que será establecido, mis amados hermanos. El Espíritu mismo dice su palabra en Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Y solo imaginemos esto que nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es, mis amados hermanos, amén. Y si el Hijo también heredero, mis hermanos, heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, mis hermanos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Cuando Cristo, cuando Cristo, mis amados hermanos, en nuestra vida
se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Eso nos lo dice, mis amados hermanos, en Colosenses 3:4. Y leemos en 2 Corintios 4:17, que nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada más excelente. Lo vuelvo a leer, mis hermanos, porque esta breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es, mis amados hermanos, esos momentos de tribulación nos vienen a reforzar a nosotros y nos llevan a poco a la excelencia, mis hermanos. Si nosotros lo permitimos y aguantamos y le pedimos esa fortaleza a nuestro Dios para poder llevar esas tribulaciones, mis hermanos. Dice, y eterno peso de gloria. Amén. Luego nos dice en Primera de Pedro 5:1, mis hermanos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo leemos en 2 de Pedro 1:11, mis amados hermanos. Tenemos para finalizar el cuarto acto en la cena de nuestro Señor. Mis amados hermanos, nuestro Señor involucró el canto de un himno, a pesar de la tristeza, la perplejidad, la incertidumbre ante lo que esperaba. Ellos cantaron un himno, cantaron el himno en celebración de la gran esperanza que Dios da de liberación y salvación, mis hermanos. En Juan 15:11 nos dice, mis hermanos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay una alabanza muy hermosa que nos dice así. Nos dice así, mis amados hermanos, vuestro gozo cumplido será. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4, mis hermanos. Mis hermanos, como entristecidos, más siempre gozosos. Entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, dice, más enriquecidos a muchos como no teniéndolo, no alcanzo a leer, pero lo leemos en 2 de Corintios 6:10, mis amados hermanos, que ya lo leímos. Y es por eso, mis amados hermanos, que también leemos en 1 Corintios 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Amén, amén. Les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios, dando gracias. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu divina presencia, Señor. Venimos, Señor, en humildad,
en agradecimiento, Padre Celestial, a darte infinitamente las gracias, mi Dios, por haber dado tu vida por nosotros los pecadores, Padre Santo. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque nosotros muchas veces no hacemos aprecio, Padre Santísimo, de ese sacrificio que tú hiciste, Padre Santo, en la cruz del Calvario. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre Celestial, porque somos inmerecedores de ese amor que tú tuviste, Señor. Nadie podía salvarnos, Padre. Solamente tú, porque tú, Señor, en ti no fue encontrado ningún pecado, Padre Celestial. Y es por eso, Padre Santo, que te pido perdón por mis transgresiones, Padre Celestial, que quizás muchas veces no le ponemos, no nos concentramos en lo que dice tu palabra. Tu palabra, Señor, nos instruye para que nosotros tenemos honra, tenemos gloria, que apreciemos, Padre Santísimo, todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Si nosotros somos en esta vida por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender a profundidad tu palabra, Señor. Te pido, mi Padre Celestial, que tú perdones mis equivocaciones, que perdones mis errores, Señor, en esta reflexión. Pero te doy gracias, Padre Santísimo, por tener este privilegio de poder hablar de tu palabra, Señor. Te pido que me des sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor. Ayúdame, mi buen Dios del cielo. Ayúdanos a todos tus hijos, Señor, para que nosotros podamos comprender tu palabra. Te pido una bendición, Padre Celestial, que derrames esa gran bendición sobre cada uno de mis hermanos expositores, sobre cada uno de mis hermanos oyentes, sobre cada uno que escucha por primera vez estos mensajes, que seas tú, Padre Celestial, abriéndoles el entendimiento, Señor, tocando ese corazón para que pueda buscarte y pueda acercarse a ti, Padre Celestial. Solo tú puedes quebrantar nuestros corazones, aquel corazón de piedra, volverlo carne, Padre Santísimo. Nos ponemos en tus divinas y poderosas manos, Padre Santo, para que tú seas guiándonos, seas guiando este grupo edificados en la palabra. Te pido bendición por mi hermano que está al frente de este grupo, mi hermano Edwin Balseca. Tú seas con él, Padre Santísimo, dale sabiduría, entendimiento, Señor, y discernimiento para seguir dando honra y gloria a tu santo nombre. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.